Con su permiso, presidente y compañeras de la mesa directiva. Aquí vamos otra vez con esta oposición que no entiende. Y bueno, de los pocos negocios que deja el 100% de ganancias al primer mes, pues creo que únicamente el lavado de dinero, ¿no? Por eso entiendo muy bien que aquí tengan claridad y se quejen. Llevan 4 años diciendo que las y los senadores de Morena somos serviles y que obedecemos al autoritarismo. Es esa misma oposición que cree que por decirnos serviles vamos a darle la espalda al pueblo de México. Eso no va a pasar. Como dije en tribuna hace unos meses, México está destinado a recuperar su grandeza y a ser una nación con una de las mejores y más fuertes economías del planeta. Por ejemplo, el franco suizo y el peso mexicano son las 2 únicas monedas que han ganado terreno frente al dólar, con 1.10% en 2022 con respecto al 2018. Por el contrario, están las monedas como la libra esterlina, que perdió 14.20%, o el euro, que perdió 15.50%. En el caso de la gasolina, la oposición pregunta a gritos, ¿y por qué no ha bajado aún más la gasolina? Imagínense. En los sexenios de Calderón y de Peña, la inflación fue del 6.5% en promedio. Y el diésel, que es el combustible más utilizado para la transportación de todo tipo de productos, desde alimentos hasta materiales de construcción, es decir, que si sube el costo del diésel, sube el costo del producto que transportan. Este aumentó un 90% su precio, pasando de 11.2 pesos a 24.1 pesos. Y con el presidente López Obrador, con la inflación actual, que es de 8.7%, saliendo de la peor pandemia de nuestros tiempos, con una guerra entre Rusia y Ucrania, el diésel disminuyó un 7%, teniendo un costo promedio de 23.6 pesos el litro. En el caso de la energía, la oposición se queja y pregunta, ¿por qué no ha bajado el costo de la energía? ¿Será porque hace apenas 2 meses le dieron palo a la acción de inconstitucionalidad presentada para combatir la reforma que aprobamos en 2021? En esa histórica sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se comprobó que hubo un fraude a la ley, además de los contratos leoninos con Odebrecht e Iberdrola. Se comprobó lo que siempre dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaban haciendo negocios sucios con las energías limpias. En el caso de la energía, la inflación es del 8.3%. El país que nos sigue duplique nuestra cifra, que es el 16.9%, que es Japón. El promedio de la OCDE es de 30.2%. ¿Por qué la oposición no pregona que en México el pueblo no tiene que pararse a las 3 de la mañana a lavar la ropa como en España, porque a esa hora la luz cuesta menos? Pues ahí la inflación energética está en 37.4%, que significa un aumento del 400% su valor. También la oposición sufre cuando pregunta, ¿de dónde van a sacar más ingresos en México? La respuesta es fácil, cobrando a la buena los impuestos y no sangrando a la clase media ni a las clases populares, sino a quienes no habían pagado. Para muestra un botón, hace unos días un empresario mexicano pagó 2.800 millones de pesos en impuestos. Muchísimas gracias, por cierto. ¿Qué tal? Eso equivale a la mitad de la recaudación propia de mi estado, de Yucatán, donde, por cierto, ahí el PAN sí le cobra impuestos a la clase media y a la clase popular. Si no, pregúntenle a los meridanos de algunos municipios cuánto subió el cobro del predial y los impuestos por comprar o vender un bien inmueble. Para mayor información, consulte con el cártel o mafia inmobiliaria de su preferencia. En cuanto al cobro de derechos, son los menos aquellos que rebasan los 1,000 pesos. Concluya, senadora. En otros casos, están dirigidos a trámites migratorios para extranjeros con un promedio de cobro de 500 pesos. Uno de los derechos que rebasa los 1,000 pesos es muy importante, es el pago que se hará a la Conagua por los servicios de aprobación de organismos de certificación y laboratorios de prueba y unidades de verificación para evaluar
que se cumplan con las normas oficiales mexicanas y también evaluar estándares en materia de descargas de aguas residuales, de tal forma que se garantice la validez y el cumplimiento de quienes certificarán la calidad del agua. En el caso de la Ley de Ingresos de la Federación, en el 19º transitorio, se abre la posibilidad a los estados de utilizar el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para la compra de patrullas, armamentos y uniformes, cuando que antes solo podía usarse para infraestructura. Por otra parte, los estados tendrán nuevamente la oportunidad de firmar, o no, un convenio de coordinación con el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, que tiene a su cargo la implementación del modelo federalizado de salud, que ya se aplica con éxito en el estado de Nayarit, que fue el primero en firmar dicho convenio. Ojalá los estados faltantes, entre ellos Yucatán, que no destinó un peso de recurso propio a los servicios de coordinación, a los servicios coordinados de salud estatal, tenga la voluntad de firmarlo, pues no es digno ni justo que en una clínica perteneciente a los servicios de salud del estado y ubicada en un municipio con alto grado de marginación cobren por un parto 17,000 pesos. Eso es indigno, es injusto y es violatorio de sus derechos. Por último, y si hablamos de deudas, para deudas el FOBAPROA. Hoy, IPAP, que por cierto, ¿cuánto es? 108,000 pesos por cada mexicano y cada mexicana, en donde únicamente se rescataron bancos ya corruptos. Y se dieron en garantías terrenos que valían 6 millones de pesos. ¿Por cuánto, querida doña Olga? Por más de 100 millones de dólares. Eso es ser descarados, hipócritas, y no es tener calidad moral para pararse aquí a hablar de deudas. Y por último, presidente, y con esto termino, solo a una persona corrupta le puede molestar al grado de pegar de gritos una frase que nosotros decimos en Morena con mucho orgullo: es un honor estar con Obrador. Gracias, presidente. En uso de la palabra.